todo lo que ha de acontecer en este último tiempo. Su voz era suave, esa voz transmitía una paz, un amor. Empecé a alzar mi mirada poco a poco y veía que en sus pies tenía unas clavaduras. Sus vestidos llegaban a su tobillo. Y empezaba a ver que tenía un cinto de oro que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenía un cinto en su cintura que decía Santidad a Jehová. Y dos cintas tan hermosas que colgaban hasta su tobillo. Y veía que una cinta decía Fiel y Verdadero y la otra cinta decía el Verbo de Dios. Sus cabellos eran como hilo de oro. Y cada vez que yo quería ver su rostro no podía, porque salía un resplandor que me dejaba como ciego. Y agachaba mi mirada y me podía dar cuenta que todo lo que adora a Jesús hace reverencia. Todo lo que exalta a Jesús hace reverencia a Dios. Yo estaba asombrado de lo que mis ojos veían. Y no te vengo a hablar de fábulas, te vengo a hablar de realidades. Porque lo que hoy se tiene que predicar son las realidades que el mundo vive. Jesucristo, Él me extendió la mano. Habían unas mangas que colgaban y cuando Él me extiende su mano pude ver unas marcas, unas llagas que estaban en esta parte. El mundo lo pinta aquí, Él las tiene aquí y me las muestra. Y yo le digo a la humanidad que mi sangre hasta el día de hoy tiene poder. Santo es Jesús, santo es Jesús. Poderoso el Señor. Él me tomó de su mano, mi mano era pequeña, la mano de Él. Y recuerdo que empezamos a subir a cierto nivel donde yo podía ver los planetas, podía ver las estrellas y podía ver el mundo. Empecé a ver que por sus vestiduras bajaban unas lágrimas. Y Él me dijo: estoy hastiado del pecado que sube día a día a la presencia del Padre. Estoy cansado del pecado que mis ojos miran día con día. La tierra estaba llena de oscuridad, pero en medio de todas esas tinieblas se podían reflejar pequeñas luces, pequeños destellos que alumbraban en la tierra. Y yo le decía: Señor, ¿y esos destellos, esas luces qué son? Y me dijo: ese es mi pueblo que no se ha contaminado con el mundo. Por eso la palabra de Dios dice que hay que ser luz en medio de las tinieblas, porque vosotros sois la luz de esta tierra. Tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá la luz de Jehová, dice la palabra. Yo quiero que usted alabe el nombre de Jesús, no se quede quieto. Mire, la alabanza terminó, pero la alabanza no tiene que terminar de su boca. La baterista terminó de tocar, pero su vida tiene que seguir alabando a Dios. El que cantó la alabanza dejó de cantar la secuencia que llevaba cantando, pero usted tiene que seguir alabando. Porque cuando usted dice gloria a Dios, porque cuando usted dice aleluya, cuando usted dice Cristo vive, usted está haciendo alabanza a Dios. Porque alabar a Dios no solamente es seguir una secuencia de estrofas y de coros. Alabar a Dios es decirle Cristo vive, gloria a Dios. Y Dios habita en medio de la alabanza de su boca. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. No siente la alabanza. Amén. Recuerdo que empecé a ver que de todos esos planetas y estrellas que miraba, algo llamaba mi atención y era una roca gigante que venía entrando a la corteza terrestre. Y yo le pregunto al Señor y le digo: ¿y qué es eso? Y Él me dijo: esos son los instrumentos de mi ira. Y te mostraré lo que acontecerá en el tiempo final. Y empecé a ver que aquel asteroide, como lo llamamos nosotros, meteoro, esa roca que ardía en fuego, venía entrando a gran velocidad. Y yo decía: Señor, eso va a impactar con la tierra, ten misericordia. Y el Señor Jesús me dijo: escucha,
inclina tu oído y escucha lo que se clama en la tierra. Y escuchaba voces que decían: misericordia, Señor. Misericordia, Jesús, ten misericordia. Y el Señor me dijo: hay tantos juicios que he de desatar a la tierra, pero esos juicios yo los he detenido porque hay alguien que los detiene, porque la iglesia conmueve mi corazón y yo detengo mi juicio. Y yo detengo mi ira. En mi iglesia que tú escuchas que está clamando y pidiendo misericordia, son los santos de la tierra, y cuando ellos piden misericordia, yo me muevo a mi misericordia, yo me conmuevo a misericordia. Pude entender en ese momento que el oído de Dios, el oído del Padre, está inclinado sobre su iglesia. Cuando pienses que Dios no te escucha, cuando pienses que tal vez Dios te ha abandonado, recuerda que hay un oído, el oído del Padre, que siempre está atento a ti, que siempre está atento a sus hijos, que te está escuchando. A pesar que sientes que hay un silencio, y está el oído de Dios escuchando tu clamor. Y si usted piensa que hoy Dios no está escuchando lo que se está hablando aquí, está equivocado. Porque hoy Dios está en su trono, escuchando lo que se está hablando aquí, en esta iglesia, Pan de Vida. Y Él está mirando lo que hoy se está haciendo. Hoy Él está mirando la acción de gracia de 19 años que se están celebrando en esta iglesia. Porque los ojos de Jehová talagan toda la tierra. Y no solamente hay fiesta en la tierra, no solamente hay fiesta en Pan de Vida, hay fiesta en los cielos por cada victoria que celebran los hijos de Dios aquí en la tierra. ¡Aleluya! Bendito es Jesús. Poderoso es Jesús. Y Él me dijo: vuelve a inclinar tu oído. Y escuchaba que aquel sonido, misericordia, Señor, misericordia, Jesús, se iba haciendo más suave. Misericordia, Señor. A la medida que se dejó de escuchar. Y me dijo: vuelve a inclinar tu oído. Y escuchaba que ya no decían misericordia, Jesús, sino ahora decían: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y Él me dijo: el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Y he aquí, yo voy pronto por ellos. Dile a la novia, dile a la amada, que yo ya no tardo más, que he aquí pronto sonará la trompeta del cielo, y la iglesia será quitada de la tierra, y la iglesia desaparecerá. Porque la iglesia se cansará de pedir misericordia al ver la tanta maldad que se incrementará, que se aumentará en el último tiempo. Y cuando la iglesia piense que está sola, cuando la iglesia ya no tenga fuerza, he aquí yo apareceré por ellos, he aquí yo iré por ellos. Porque en el final tiempo el amor de muchos se enfriará, pero el que permanezca hasta el fin, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque esta iglesia no es de quien empieza la carrera, esto es de quien la termina. Porque hay muchos que la empezaron y empezaron corriendo esta carrera. Tropezaron con las ciertas piedras que estaban sobre el camino, cayeron y ya no siguieron avanzando. Esto es de que aunque vayamos paso por paso, pero que cada paso que demos, lo demos con firmeza y con seguridad, sabiendo que en este mundo tendréis aflicción, tendréis pruebas y luchas, pero recordáis, dice el Señor, que yo he vencido el mundo y lo he vencido por ti. Por eso esto es de quien termina la carrera. Y nos falta mucho para llegar a la meta. Nos falta mucho para llegar a donde el Señor ha destinado que nosotros lleguemos, y es a una morada celestial, es a un lugar de paz. El Señor me dijo: cuando la iglesia ya no soporte y aguante más, mira lo que yo haré. Él sostenía aquella roca de fuego en su mano, era tan pequeña. Y cuando Él quita su mano, empecé a ver que aquella roca empieza a entrar sobre la tierra, y empiezo a escuchar como un estallido, como un estruendo. Aquella roca impactó con el mar, y veía una segunda roca que impacta con la tierra. Y me dijo: la primera roca que has visto que ha impactado con el mar es Puerto Rico.
Y de este lado donde has visto que la segunda impactado es California, veía que la tierra se movía como un borracho, como un ebrio. La tierra se sacudía y usted dirá, ¿y dónde está la palabra? Ageo capítulo 2 dice que antes que venga el desierto de las naciones, la tierra se moverá como un borracho, del cual muy pocos podrán estar de pie. Cuando yo veía que la tierra se movía, empecé a ver en aquel momento que la tierra se abría, la tierra se empezaba a abrir, grietas se empezaban a abrir de la tierra y el mar empezaba a salir de su lugar. Olas se empezaban a levantar y yo le decía, Señor, pero esto solamente acontecerá en estos lugares. Y me dijo, no, esto será a nivel mundial. Empecé a ver cómo los niños habían quedado entre los escombros. Los padres buscaban a sus hijos y decían, ¿a dónde está mi hijo? ¿A dónde está mi hija? Y los hijos decían, ¿a dónde está papá? ¿A dónde está mamá? ¿A dónde está papá? Te estoy buscando y no te encuentro. Estaban debajo de los escombros. Había mucha gente que se postraba mirando al cielo y decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Ten misericordia, Señor. Y yo le decía, Señor, yo ya no quiero ver esto. Y recuerdo que le decía, Señor, y yo tendré que ir a la tierra y compartir esto. Y Él me dijo, tú irás y dirás esto a la humanidad, que he aquí los juicios han llegado ya. Cantaba el grupo de evangelismo una alabanza, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de sus juicios han llegado. Y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas. Porque en medio del dolor la iglesia tiene que adorar. En medio de la prueba y de la crisis la iglesia no puede quedarse callada. La iglesia tiene que abrir su boca y darle alabanza al que merece alabanza y darle gloria al que merece gloria. Poderoso Señor. La tierra se estaba abriendo. Era un caos sobre la tierra. Y me dijo el Señor, yo a muchos hijos míos les he mostrado esto en sueños. Y muchos han mirado cómo la tierra se ha movido como un borracho. En sueños han mirado cómo la tierra se sacude, cómo la tierra se abre y cómo ellos salen de su lugar, pero no han entendido la revelación. Yo no sé si de pronto usted ha soñado y se levanta y dice, yo soñé que la tierra se movía, donde yo no me podía sostener de pie. Yo soñé como el mar se salía de su lugar. Es Dios avisándote, porque Dios no hace nada sin antes avisarle a sus hijos. Gloria a Dios. Recuerdo que yo le decía, Señor, ten misericordia. No entiendo todo lo que tú me estás mostrando. Yo no entiendo, Señor, esto será antes de tu venida o después de tu venida. Y Él me dijo, hijo, esto será antes de mi venida. No te estoy diciendo que la iglesia pasará la gran tribulación, no. La iglesia pasará por dolores. La iglesia pasará por una tribulación, no por la gran tribulación. No vaya a confundir y a decir, el hermano dijo que la iglesia va a quedarse a ver al anticristo. No. Escuche esto, Dios me dice, el Señor Jesús me dice, esto será antes de mi venida, porque mi iglesia no está preparada, mi novia no está preparada, pero yo voy a preparar a mi iglesia, yo voy a preparar a mi pueblo. Mi iglesia no está preparada, pero yo voy a sacudir el trigo en el último tiempo y voy a empezar a separar la cizaña. Y lo que Dios hizo en el 2019 y ha empezado a hacer desde el 2019 hasta esta fecha, y usted no se ha dado cuenta, es una limpieza que Dios está trayendo a su iglesia. Porque la iglesia está dormida, porque la iglesia está cabeceando, porque la iglesia está acostumbrada a que el pastor le diga, vamos a ayunar para que la iglesia ayune, vamos a orar para que la iglesia ore. Dios ya se cansó de ver a los mismos en el ayuno, Chana, Juana, Marta, María, y viene el siguiente ayuno y están los mismos. Dios quiere una iglesia despierta, porque no debemos de pensar que el calentar una silla solamente los domingos vamos a ir al cielo. No, Dios viene con un pueblo que sepa arrebatar el cielo con violencia, porque los violentos, los valientes, arrebatan